vamos a escuchar el cuento de Petit el monstruo. ¿Conocéis al pequeño Petit? Petit es un niño normal, como tú, o como tú, o como tú. Es un niño al que le gusta jugar, al que le gusta hacer travesuras, al que le gusta ir con su madre, pero tiene algo especial. Y es que, aunque a Petit le gusta jugar con su perro, a veces es bueno con su perro porque sale con él de paseo y malo con su perro porque le tira del rabo. Es bueno con sus amigos porque les deja un poco de merienda y malo con ellos porque a veces les tira de las trenzas. Es bueno con su abuelo porque le encanta subirse a su regazo y que le cuenten historias. Pero es malo cuando sale corriendo con el abuelo y tira piedras a los árboles y a los pájaros. Y la madre no lo entiende y le pregunta y le repite 2 veces y 3 veces y 4 veces. Pero Petit, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué eres un niño tan travieso? Y él no lo entiende. No entiende exactamente a qué se debe todo esto. Porque es malo en matemáticas, pero muy bueno en lengua. Es bueno porque cuida de sus juguetes, pero después es malo porque no quiere dejárselo a nadie. Bueno para todo, malo para nada. Petit está muy confuso. No entiende por qué la gente dice que es bueno a veces, por qué dice que es malo a veces. No entiende a su madre cuando dice te portas bien con las amigas y después al minuto siguiente le dicen eres muy malo porque has roto los vasos que solo quería traer a la cocina. Así que Petit se va de paseo a pensar y a reflexionar. ¿Por qué soy bueno? ¿Por qué soy malo? Y entonces, ¡ja!, llega a la conclusión de que llega a casa con mamá y le pregunta, mamá, ¿quizá no será una especie de niño bueno o malo? Y la madre que es muy inteligente, le responde, eres exactamente eso, un niño bueno y malo. Cuando se va a la cama, Petit empieza a pensar sobre la madre y se da cuenta de que la madre es buena cuando le ayuda a hacer los deberes y le regala juguetes, pero es mala cuando le deja sin postre. Así que quizás esto vendrá de familia, ¿verdad? Y colorín colorado, el cuento se ha acabado.